1918. Casi 4 años de fieros combates culminaron en un asalto de los alemanes. Los británicos y franceses se enfrentaban a la derrota. Entonces, a mediados de año, los aliados contraatacaron. El equilibrio de fuerzas en las trincheras se rompió de repente. Los cañones callaron. Todos nos quedamos quietos, nos miramos unos a otros, porque de repente nos dimos cuenta de que no teníamos objetivos, no teníamos nada que hacer. Para los aliados fue el año más duro de la guerra. Después de la masacre, queda la esperanza de que esos millones de hombres no hayan muerto en vano. Nos volvimos locos. Abrieron las puertas y todo el mundo bajó a tierra y bailamos por las calles con los heridos y las chicas. Esta es la historia de 1918, el año que lo cambió todo. Y la veremos por primera vez en color. Victoria y desesperación. En enero de 1918, después de casi 3 años de guerra en el frente occidental, los británicos habían sufrido 2 millones de bajas, entre muertos, heridos y prisioneros. Los franceses, 3 millones. El ejército francés aún se estaba recuperando de los motines de la primavera de 1917. El ejército británico se encontraba abatido por el cansancio. Y tanta lucha era solo por unos pocos metros de barro francés y belga. El primer ministro británico, David Lloyd George, creyendo que sus generales habían malgastado vidas en Passchendaele a finales de 1917, se negó a enviar más refuerzos. Tanto en el frente como en el país, la noche de fin de año de 1917 fue muy triste. ¿Cuándo terminará esta horrible pesadilla? El país está agotado. La gente ya no habla de guerra. ¿Cuándo podremos volver a llevar nuestras propias vidas? ¿Volveremos a hacerlo? Pero para Alemania, el año nuevo traía esperanzas de ganar la guerra. Los alemanes estaban por fin en posición de lanzar una gran ofensiva final. Los rusos habían pedido la paz y ya no participaban en la guerra, lo que significaba que los alemanes tenían miles de soldados disponibles para mandarlos al frente occidental para la gran ofensiva. El comandante alemán del frente occidental, el general Erich von Ludendorff, se preparaba para la batalla. El ataque por el oeste iba a ser una de las operaciones más difíciles de la historia. Estaba completamente seguro de eso y no lo disimulé. Alemania tendría que darlo también todo. El 21 de marzo de 1918, el ejército alemán atacó en un frente de más de 100 kilómetros. La ofensiva se conoció como Ofensiva Ludendorff y fue el mayor ataque que se haya visto jamás con armamento moderno. 6.500 cañones y 500 morteros dispararon simultáneamente por todo el frente. Winston Churchill, que había vuelto al gobierno como ministro de municiones, visitaba el cuartel general del ejército en Francia. Igual que un pianista recorre el teclado desde los agudos a los graves, en menos de 1 minuto se levantó la salva de cañonazos más tremenda que haya visto nunca. Después del bombardeo de artillería, las tropas de asalto alemanas pasaron a la acción. El gran momento había llegado. Lo que más dominaba entre la confusión que sentíamos era la rabia, el alcohol y la sed de sangre, al asaltar de una forma lenta pero irresistible las líneas enemigas. Abrieron sobre nosotros un fuego cerrado de ametralladoras. Las primeras tropas de asalto avanzaban como perros tras un rastro fresco. Eran muy audaces. El 21 de marzo se convirtió en uno de los días más dramáticos de la guerra. Los soldados alemanes quedaron sorprendidos. Aquello parecía una gran victoria.
Lo que no nos atrevíamos a desear se convirtió en realidad. La artillería enemiga quedó silenciada, fuera de combate, con un tremendo golpe. Salimos de la trinchera y vimos maravillados la columna de fuego que dominaba las líneas inglesas y las nubes de un rojo de sangre que flotaba sobre ellas. Nos bombardearon con todo lo que tenían a mano. Al alba, vimos a los alemanes avanzando por el valle. Mandamos corredores al cuartel general del batallón para que pidieran instrucciones. Los 2 primeros cayeron muertos o prisioneros. El tercero volvió para decirnos que los alemanes estaban desayunando en la cocina del cuartel general. En 15 días, el ejército alemán avanzó 35 kilómetros de un frente de 80. Fue una franja enorme de territorio conquistado en comparación con el punto muerto de los últimos 3 años. La batalla había terminado antes del 4 de abril. Fue una victoria brillante, y así la recordará la historia. Lo que no habían logrado los ingleses y franceses lo habíamos conseguido nosotros en el 4º año de guerra. Ahora estamos pasando por el momento más crítico que hemos vivido. Los alemanes son muy buenos luchadores y tienen una organización fantástica que les apoya. Pero los alemanes no habían conseguido infligir al enemigo una derrota decisiva, y el comandante británico Sir Douglas Haig reunió a sus soldados con un solo grito. Muchos de nosotros estamos cansados. A los que lo están, les diré que la victoria siempre es para el bando que más resiste. No tenemos más remedio que luchar hasta el final. Cada posición debe mantenerse hasta el último soldado. Aunque estemos contra la pared, debemos luchar hasta el final, convencidos de la justicia de nuestra causa. Ahora hemos visto la guerra en serio. Lo hemos pasado muy mal, pero aunque agotados, no nos damos por vencidos. Y los soldados están muy alegres. De parte del corazón pensar en todos los chicos estupendos que han caído. No sabíamos nunca cuándo vendría el ángel negro con el billete para la barca. Oías una explosión y todo se llenaba de metralla. Una herida de metralla es mucho peor que una de bala. La metralla, si te da de lleno, te puede destrozar. Para los aliados fue el momento más crítico de toda la guerra. Los alemanes estaban a punto de abrirse paso y separar al ejército francés del británico. Y por eso, entre otras cosas, el general Foch, comandante francés, fue nombrado comandante en jefe de los aliados. Porque así, un solo comandante en jefe podía ordenar a los británicos y franceses que colaboraban y los alemanes no podrían dividir y vencer al separar los 2 ejércitos. Ludendorff puso los ojos en París, que estaba solo a 140 kilómetros. Si los alemanes conquistaban París, la victoria sería suya. El 26 de mayo, el ejército alemán renovó su ofensiva. Los alemanes abrieron fuego, el más fuerte que había oído jamás. A esta clase de artillería la llamaban Trommelfeuer, que significa fuego de tambor, y era una descripción muy buena. Era como un redoble en un tambor de hojalata enorme. En 4 días, los alemanes avanzaron 50 kilómetros y llegaron al Marne. La capital francesa estaba a la vista. Pero la suerte empezaría a cambiar con rapidez. Los primeros 2 meses de la ofensiva Ludendorff habían causado más de 350.000 bajas aliadas entre muertos, heridos y prisioneros. Pero los alemanes habían sufrido casi otras tantas. Estaban muy dispersos, pero sus comandantes pedían un empujón más. En julio de 1918,
El alto mando alemán aún conservaba cierto optimismo, pero eran muy conscientes de que se les terminaba el tiempo. Habían atacado 4 veces y no habían logrado derrotar definitivamente a los británicos y franceses. Los norteamericanos habían entrado en escena y los alemanes decidieron lanzar una última ofensiva sobre el río Marne. El 15 de julio atacaron 52 divisiones alemanas. Las defensas francesas estaban bien preparadas. Cuando llegaron las tropas de asalto alemanas, estaban fuera del alcance de la artillería de apoyo. Los tanques y la infantería aliada contraatacaron. Por fin a los alemanes se les había terminado la gasolina. Sus grandes ofensivas eran un intento desesperado de terminar con la guerra cuanto antes, y en cierto modo habían estado a punto de lograrlo. Pero poco a poco, al atacar distintos puntos de la línea, habían llevado a su ejército a un punto muerto. No tenían nada más que dar. Ludendorff sabía que le había fallado la jugada. Todo lo que yo temía, los peligros de los que tantas veces advertí, se habían convertido en realidad. Nuestra maquinaria de guerra ya no era eficaz, aunque la gran mayoría de las divisiones seguían luchando heroicamente. Un nuevo millón de soldados norteamericanos había llegado al campo de batalla. Los aliados ya podían pensar en el contraataque. La guerra no solo estaba cambiando de signo en el frente occidental. En octubre de 1917, un ataque de los alemanes y austríacos al norte de Italia había obligado a batirse en retirada a las tropas italianas. Por fin, los italianos consiguieron mantener una posición a 25 kilómetros al norte de Venecia, mientras las tropas británicas y francesas corrían a ayudarles. Pero en junio de 1918, después de 6 meses de reagrupamiento, los italianos estaban dispuestos para el contraataque. Los británicos estaban sorprendidos por el cambio en la moral de los italianos. Las noticias son espléndidas. Los italianos han reforzado completamente la línea y todo el mundo habla del principio del fin. Los austríacos están hechos polvo y habrá problemas cuando su derrota llegue a saberse. Todos supimos que Italia se había salvado y nos alegramos juntos. Pero no sabíamos que Austria y Hungría estaban condenadas y desaparecerían de la lista de grandes potencias. Pero la guerra tenía que ganarse en el frente occidental. A partir de ese momento, las tácticas aliadas se iban a combinar con el armamento y los recursos humanos para producir el mayor despliegue de fuerzas militares que haya visto el mundo. El 4 de julio de 1918, una división australiana dirigió un ataque a pequeña escala, pero demoledor. Fue una auténtica lección de cómo librar una batalla. La infantería avanzaba tras los tanques, apoyada por gran cantidad de artillería pesada y barreras de ametralladoras del cuerpo de ametralladoras. La aviación real también apoyó, soltando por primera vez bombas con paracaídas. Fue un éxito, sobre todo por el secreto con el que se desarrolló. Los alemanes no tenían ni idea de lo que iba a ocurrir y la sorpresa fue total y absoluta. Aprendiendo del éxito australiano, los comandantes británicos y franceses planearon un ataque parecido, pero a gran escala. Los aliados concentraron una gran fuerza cerca de la ciudad de Amiens, con 530 tanques británicos y 70 franceses a la cabeza. El 8 de agosto, a las 4 de la madrugada, y aún escondida por una niebla que seguía protegiendo los preparativos de la noche anterior, nuestra artillería abrió un fuego intenso que destrozó las baterías de cañones enemigos. El enemigo, sorprendido por la violencia y la rapidez del ataque, se replegó con gran confusión, abandonando gran cantidad de provisiones. Y de repente, con un gran rugido, más de 1000 cañones iniciaron su sinfonía. Al instante, todo el conjunto empezó a avanzar. Los soldados, las unidades, los vehículos,
los tanques, barriéndolo todo sin piedad, de una forma irresistible. Hemos avanzado 10 kilómetros. Aquí empieza la guerra de movilidad. Para los aliados fue el mejor día de la guerra hasta entonces. El ataque fue tan rápido e inesperado que un jefe de brigada alemán fue capturado mientras desayunaba. La organización era perfecta para avanzar. Íbamos a una velocidad tremenda. Era fantástico volver a avanzar, y no como en marzo, cuando íbamos de retirada. Los aliados avanzaron unos 12 kilómetros y los alemanes sufrieron unas 27.000 bajas. Esta era la clase de victoria que se echaba de menos en el frente occidental desde 1914. Durante el mes siguiente, los aliados empujaron a los alemanes a retroceder 40 kilómetros de un frente de 65. Los comandantes aliados veían una transformación sorprendente. La disciplina del ejército alemán se degrada rápidamente y los oficiales alemanes ya no son lo que eran. Para mí, esto es el principio del fin. Creo que los alemanes tendrán que retirarse en todos los frentes antes del invierno. Tienes muchos motivos para estar contenta en casa, pero no quiero que pienses que ya está todo ganado. Los alemanes todavía guardan muchas coces. Si podemos volver a estar juntos después de la guerra, haremos algo con nuestras vidas para demostrar nuestra gratitud por la bondad de Dios. Pero claro, aún no estoy en casa. La mayor transformación de todas fue la llegada en masa de los norteamericanos a las órdenes de su comandante, el general John J. Pershing. Aunque fuera por una cuestión de número, ahora los aliados sabían que tardaran lo que tardaran, terminarían venciendo. En julio de 1918, un año después de que empezaran a llegar, había 1 millón de norteamericanos en el frente occidental. La seguridad de los aliados aumentó con sus nuevos aliados. Hay muchos norteamericanos en el frente. Se ha forjado una comprensión mutua estupenda entre nuestros chicos y los yanquis. Seguro que los yanquis resultarán unos soldados excelentes. Me encanta. He aumentado de peso y me levanto de la cama de un salto lleno de empuje. A mediados de septiembre de 1918, los norteamericanos lanzaron el primer ataque como ejército independiente. Su objetivo era la cuña de tierra de Saint-Mihiel, en poder de los alemanes. Fue una gran victoria. Pershing estaba entusiasmado. La toma de Saint-Mihiel fue más eficaz que cualquier otra operación de la guerra para reanimar a los aliados. Pocos días después de la batalla de Saint-Mihiel, una fuerza norteamericana se unió a las fuerzas británicas y francesas para lanzar un gran ataque a la posición clave de la retaguardia alemana, la línea Hindenburg. La línea Hindenburg era una posición defensiva extremadamente dura, formada por alambradas de espinos, de torretas de cemento. Si los alemanes iban a ser capaces de detener a los aliados, tendría que ser aquí. Para los soldados aliados normales, atacar la línea Hindenburg era una tarea imposible. Habíamos atacado el año anterior sin éxito. Ahora íbamos a intentarlo de nuevo, pero nadie pensaba que nos saliera mejor esta vez. Hasta los australianos decían que nos estábamos dando de cabeza contra una pared. La última semana de septiembre se reunieron 123 divisiones aliadas, 500.000 de soldados. El general Foch dio la orden final para la ofensiva que podía decidir la guerra. La naturaleza y la importancia de esta operación exige que cualquier pequeña victoria se refuerce sin la menor demora. La ruptura de una línea de resistencia debe explotarse sin interrupción hasta la máxima profundidad posible.
Por eso hay que evitar paradas en el progreso de la acción. La guerra de trincheras y el estancamiento eran cosa del pasado. Gracias a las líneas de artillería cada vez más precisas que ablandaban al enemigo, los soldados aliados podían hacer realidad el deseo de Foch por una guerra de grandes movimientos. Recibimos inmediatamente la orden de atacar y nos lanzamos, aunque teníamos que arrastrar la ametralladora. Estábamos muy emocionados y había mucho ruido. Todo el rato pensábamos que nos tumbaría una bomba, pero no ocurrió. Atravesamos zanjas y alambres de espino con la ropa cada vez más mojada y rota. Al ataque. Avanzamos y apenas hemos recorrido 100 metros cuando el fuego de las ametralladoras barre la llanura. Las balas silban por todas partes. Logramos avanzar a pesar de todo. Tenemos que salir de esta zona. Si no, ni uno solo de nosotros volverá vivo. Estamos hechos un asco. Sucios, llenos de barro, mojados hasta los muslos y con la ropa hecha jirones. Brooks ha muerto en el avance y he oído que Holt está herido por una bomba. Un operador de radio británico siguió a la infantería desde la trinchera para instalar una emisora en el frente e informar de los progresos. Pero la unidad había perdido una pieza vital del equipo. Nos encontramos con que no teníamos antena. Volví, la encontré y entonces volví a las trincheras de apoyo para recogerla, y tuve que llegar hasta allí pisando a los muertos. Ese día solo me comuniqué con los muertos porque tenía que pisarles y decía: lo siento, chico. En 3 días, los aliados sufrieron miles de bajas. Pero el 29 de septiembre consiguieron romper la impenetrable línea Hindenburg. Las noticias de todos los frentes eran sencillamente estupendas. Al día siguiente teníamos que reunirnos. Sería la mayor batalla de la guerra y la mayor victoria. Los alemanes no tenían la más mínima posibilidad. Les atravesaremos igual que un cuchillo corta la mantequilla, decía el coronel. Comeremos la cena de Navidad en Berlín. Me convencieron. Había visto con mis propios ojos que la tarea resultaba imposible, pero su entusiasmo era tan grande que me convenció. El ímpetu era general. Todos los ejércitos aliados atacaban por turnos. No se le podía dar al enemigo ni un momento de respiro. Había que acosarle continuamente hasta que la victoria estuviera en nuestras manos. La brecha en la línea Hindenburg fue un golpe psicológico tremendo para el ejército alemán. Pero Ludendorff quería un armisticio que preservara el orgullo y el territorio de Alemania.